Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio en el que analizaremos algunos de los procesos históricos relacionados con la modernización en Colombia durante el siglo XX. Mi nombre es Cindy Natalie Camacho López. Soy estudiante de Ciencia Política en la UNAD y hoy, por medio de este podcast, haremos un recorrido por las características del proceso de modernización desde una perspectiva social, política y económica. También abordaremos la emergencia de patrones y características de los distintos conflictos que enfrentó el país desde la década de 1950, los procesos de paz, las nuevas formas de ejercicio político y el impacto de todo esto en el imaginario de las élites a lo largo del siglo XX. Este episodio se titula Colombia durante el siglo XX y sus procesos de modernización, y en menos de 20 minutos exploraremos cómo la historia reciente de nuestro país ha estado atravesada por profundas tensiones, pero también por valientes intentos de transformación. Durante el siglo XX, Colombia atravesó un proceso de modernización que transformó radicalmente su estructura social, política y económica. En lo económico se pasó de una economía predominantemente rural y agrícola, donde el café era el principal producto de exportación, a una economía más industrial, especialmente a partir de mediados del siglo XX. Las políticas de sustitución de importaciones y la expansión de sectores como la industria textil, de bebidas y cementera marcaron esta etapa. Asimismo, el reemplazo de las vías férreas y la navegación por el río Magdalena por carreteras contribuyó a centralizar las industrias en las grandes capitales del país, excluyendo aún más los territorios periféricos. En lo social, esto trajo consigo grandes migraciones del campo a la ciudad. Las zonas rurales quedaron marcadas por el abandono estatal, mientras las ciudades crecieron aceleradamente, lo que generó nuevos focos de desigualdad y pobreza urbana. En lo político, uno de los hechos más relevantes fue la creación del Frente Nacional en 1958, firmado por el presidente del Partido Conservador, Laureano Gómez, y el del Partido Liberal, Alberto Lleras Camargo. Este acuerdo puso fin a una etapa de violencia bipartidista que se intensificó tras el Bogotazo y el asesinato del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Sin embargo, al mismo tiempo cerró las puertas a la participación de nuevos actores políticos y esta exclusión dio origen al conflicto armado. Después de la época de la violencia entre liberales y conservadores, con Guadalupe Salcedo como uno de los principales líderes de las guerrillas liberales durante las décadas de 1940 y 1950, Colombia fue testigo del surgimiento de varios grupos guerrilleros. En 1964 se crearon las FARC y el ELN como respuesta armada a la exclusión política, la pobreza rural y la falta de oportunidades. Muchos ciudadanos apoyaban y financiaban estos movimientos como mecanismos de defensa ante la ausencia del Estado. Más adelante, en 1970, surgió el M-19 como reacción al presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales de ese año. A estos actores se sumó el narcotráfico que en la década de 1980 se consolidó como un poder paralelo. Los carteles de Medellín, liderados por Pablo Escobar, y de Cali extendieron una ola de violencia, corrupción e impunidad en el país. También surgieron los grupos paramilitares financiados por sectores del narcotráfico, grandes propietarios y redes ilegales, bajo el argumento de combatir a las guerrillas. El conflicto se tornó aún más complejo cuando la corrupción y los dineros ilícitos comenzaron a infiltrarse en las instituciones del Estado y sus gobernantes. Desde los años 80, Colombia ha intentado llegar a la paz por medio del diálogo. Uno de los primeros en abrir esa puerta fue el presidente Belisario Betancourt, quien en 1984 firmó un cese al fuego con las FARC en la Uribe Meta. Aunque el proceso fracasó, marcó un precedente. Un hecho destacado fue la desmovilización del M-19 en 1990. Este grupo dejó las armas y participó activamente en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Antonio Navarro Wolf fue uno de sus principales representantes y contribuyó a la creación de una nueva constitución, más democrática, incluyente y con un fuerte enfoque en los derechos humanos. Sin embargo, los intentos con las FARC y otros grupos no dieron los resultados esperados. A finales de los 90, el gobierno de Andrés Pastrana creó una zona de distensión para negociar con las FARC en San Vicente del Caguán, pero este proceso también fracasó, dando más poder a este grupo.
Finalmente, durante el mandato de Juan Manuel Santos, quien recibió el Premio Nobel de Paz, se firmó en Cuba en 2016 el Acuerdo de Paz con las FARC-EP, mediante el cual este grupo dejó las armas y se comprometió con la firma del acuerdo. Como parte de los compromisos asumidos, se creó la Comisión de la Verdad, un organismo que forma parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Su objetivo principal fue esclarecer lo ocurrido durante el conflicto armado colombiano, en especial sus causas, impactos y responsables. Entre sus comisionados estuvo el reconocido sociólogo Alfredo Molano Bravo, quien dedicó su vida a recorrer los territorios, a ser la voz de quienes no la tenían y a narrar las historias invisibles del conflicto armado en Colombia. A medida que Colombia se transformaba y surgían nuevos actores sociales, también lo hacía la política. Uno de los primeros pasos hacia la transformación política en Colombia se dio en 1930 cuando fue elegido el presidente Enrique Olaya Herrera del Partido Liberal. Más adelante, Alfonso López Pumarejo, de 1934 a 1938, también liberal, impulsó importantes reformas que permitieron avanzar en el proceso de modernización del país. Entre ellas se destacaba la reforma agraria, establecida mediante la Ley 200, que más tarde sería retomada como base en el Acuerdo de Paz con las FARC firmado en Cuba. López Pumarejo también promovió la reforma educativa que fortaleció instituciones como la Universidad Nacional y propició la creación del Instituto Caro y Cuervo. En el ámbito laboral, impulsó una reforma laboral que estableció derechos como el pago de horas extras, los recargos dominicales y el salario mínimo en efectivo. Fue un firme defensor del sindicalismo en Colombia y luchó por los derechos de las mujeres, promoviendo su ciudadanía, el acceso a la educación universitaria y su participación en cargos públicos. Otro de sus aportes fundamentales fue la reforma constitucional de 1936, que permitió al Estado asumir un papel más activo en los asuntos económicos y sociales, marcando un avance importante hacia un modelo más incluyente. Sin embargo, fue con la Constitución de 1991 que realmente se abrieron espacios políticos para sectores históricamente excluidos, como los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, las mujeres y los excombatientes. Esta nueva Constitución fue producto de una Asamblea Nacional Constituyente pluralista e incluyó el reconocimiento de nuevos derechos, así como una redefinición de la relación entre el Estado, la sociedad y el medio ambiente, dando mayor importancia a la protección de nuestros recursos naturales. Estos cambios representaron un desafío para las élites tradicionales que durante décadas habían concentrado el poder político en los dos partidos tradicionales y en las grandes ciudades. Muchos sectores conservadores vieron con desconfianza la inclusión de nuevas voces en el Congreso, en los medios de comunicación y en los movimientos sociales. Incluso durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, con su programa La Revolución en Marcha, se generó un profundo descontento entre los sectores más conservadores. Esto se debía a que López Pumarejo introdujo en su gobierno a líderes jóvenes con ideas renovadoras como Darío Chandía, Rafael Parga Cortés, Carlos Lleras Camargo y Alberto Lleras Camargo, entre otros, lo que representaba una ruptura con las formas tradicionales de hacer política. Aún hoy, Colombia sigue enfrentando resistencias al cambio y a la aceptación de nuevas posturas políticas y sociales. Este temor al cambio ha sido una constante en nuestra historia y continúa marcando los debates sobre el rumbo del país. Sin embargo, esta transformación también refleja el deseo de una sociedad que, a pesar de estar marcada por la violencia, ha buscado caminos democráticos para alcanzar la participación, la representación y la justicia social. Por hoy culminamos nuestro análisis por algunos de los procesos clave en la modernización de Colombia durante el siglo XX. Como vimos, el país atravesó grandes transformaciones en lo social, económico y político, pero también enfrentó tensiones y desafíos profundos como el surgimiento del conflicto armado y la búsqueda de paz. A pesar de los obstáculos, los intentos por alcanzar un cambio han sido constantes,
reflejándose en nuevas formas de ejercicio político y en la inclusión de sectores previamente excluidos gracias a la Constitución Política del 91. Gracias por acompañarme en este episodio. No olviden seguirme y si tienen preguntas o comentarios, no duden en compartirlos. Hasta pronto.